Muy contento participando en diferentes vías para poder compartir este gran espectáculo cósmico que atravesó los Estados Unidos ya casi en un 70%. La conclusión sobre el estado de la costa este será sobre las 2:15, y pues durante estos días hemos reflexionado durante todo este preliminar sobre los diferentes ángulos de cómo aproximarnos a un fenómeno cósmico tan importante como este, y agradecerte estos minutos en tu plataforma, que estaba viendo que tenemos más de 700 personas conectadas en este momento, y también ahorita nos enlazamos a Planeta 2013 TV y también en el Face Live en el usuario de Planeta 2013, Johanna. Perfecto, ¿no? Pues qué gusto, de verdad. Yo creo que ahora la tecnología, Gerardo, nos permite realizar este tipo de enlaces, conexiones, y que sea la gente realmente la beneficiada de la información, porque fíjate que me reportaban que en la zona de Los Ángeles muchas personas acudieron a las iglesias porque pensaban y se tenían considerado que cuando vendría esta gran catástrofe de nuestro planeta. En unos minutos nos vamos a enlazar hasta los prisas, como estoy mencionando, y estos Gerardos ahí sobre un fenómeno natural. O sea, han pasado muchos siglos y hace unos momentos yo leí algunas de las notas de los principales medios de comunicación aquí en México, quienes aseguraban, ¿no?, como en el pasado era un gran sapo el que se comía al sol, era un dragón el que se comía al sol, y llegamos al 2017 y muchas personas están muy nerviosas. Sí, bueno, la parte de la imaginación deja correr precisamente por una falla de información objetiva. Lo que nunca debemos perder precisamente es esta objetividad. Las creencias sobre este fenómeno son muy antiguas, se van construyendo conforme va pasando el tiempo. Los chinos tienen datos de esta forma de describir el fenómeno hace más de 2000 años, los babilonios igual. Y sobre el ciclo de Saros que tú bien comentabas, pues son las recurrencias cada 18 años, cada vez que la luna y el sol vuelven a retomar en la órbita el mismo punto. Los mayas también lo hicieron. Los mesoamericanos fueron unos de los que fueron más acuciosos en el ciclo de esta cita cósmica. Así que los temores pues están solamente en el hecho de que la sombra del sol encuentra un astro que la cubre y se generan las sombras. En este caso es la luna. Pero más allá de las creencias, lo que sí está muy evidente es que los cielos nos muestran una forma de renovar nuestros ciclos. Y esta es la oportunidad que tiene toda la humanidad durante estos instantes, durante esta presencia de la luna Itchel, que en este caso, como se llama por el caso del sol, o también Hu sobre Kin, que es el sol. Y precisamente preparé para esta entrevista un apunte que me hicieron llegar mis amigos en relación al calendario gregoriano en fechas aztecas, y hoy tenemos el año 4 Macuili, 5 Casa, con el día Nahuicali, o sea que la sincronía de la fecha del año 5 Casa, que es el que toca sobre estos momentos, pues nos habla sobre los nuevos cimientos, porque Cali tiene que ver con los sistemas en cualquier nivel, sean materiales o psicológicos, que nos permiten generar estructuras. Pero el hecho que sea un día casa, en este caso Nahuicali, 5 Casa, también nos habla sobre fortalecer precisamente esas estructuras que cambian. Así que pues es interesante que haya caído el eclipse en el calendario de México, en el Tonalpohualli, sobre este tipo de consideraciones. Así que todos estos augurios que están dando vuelta, pues son solamente sobre el lenguaje de cómo de repente irrumpen las sombras en nuestras vidas de manera recurrente, y esto nos dice sobre cómo funciona la naturaleza. La naturaleza funciona a partir del caos
que se presenta de múltiples formas para después encontrar un nuevo orden. De hecho, hemos visto cómo los físicos han descrito cambio de temperatura, cambio de luz, etcétera, pero no es más que la forma de comprender cómo podemos terminar ciclos e iniciar otros. Así que sobre eso se puede añadir un montón de creencias, pero la verdad ninguna de ellas tienen un fundamento. Perfecto. Oye, Gerardo, dentro de la tradición antigua, aquí, desde luego en la República Mexicana y en toda Latinoamérica, siempre un fenómeno astronómico de esta magnitud llamaba mucho la atención y que han quedado en pinturas rupestres, en petrograbados, en fin, y desde luego en los códices la presencia de cada uno de estos movimientos de la luna, el sol, esto que llamamos eclipses. Pero todo esto, ¿a qué nos lleva? Que en el pasado había un gran conocimiento. Sí, es definitivo que los que configuraron los asuntos y las ideas de las bases del pensamiento y la cosmología en Mesoamérica nos permitieron reconocer que la codependencia, la interrelación con los ciclos del sistema solar son definitivos. Entonces, desde que se empezaron a configurar las principales leyendas, que son metáforas de la literatura que después fueron pues representadas tanto en piedra como en códices y en su propia poesía, nos hablaban de fenómenos cósmicos que les dieron representaciones muy particulares a las fuerzas que están actuando en el universo. Entonces, detrás de estas grandes metáforas se ven las epopeyas entre dos grandes fuerzas que luchan, en este caso las fuerzas del Sol y las fuerzas de la Luna, que en un punto regresan a esta batalla cósmica para alinearse y tener precisamente sembrada una semilla que surge de esa batalla en los cielos. Y esta batalla son precisamente los eclipses. Precisamente durante los eclipses se sabe que fueron fundadas las principales ciudades. Fue fundado Teotihuacán porque ahí está la leyenda de los 5 soles, está Tejucistecal y Nanahuatzin, están presentes en el momento que se detiene todo en el universo para volver a poner en marcha todos los mecanismos de la humanidad del 5º sol. Quien se deposita dentro de la hoguera es Nanahuatzin y tiene la nariz torcida, etcétera, para decirnos que cuando es esta cita, precisamente tenemos un instante para ponernos a ceros y volver a iniciar una nueva etapa. Esto fue durante el año 600 en Teotihuacán, pero si nosotros echamos a andar otros 600 años, tenemos la zona de la experiencia de Tula, Xicocotlitla con Quetzalcóatl. Pero si volvemos a colocar otros 300 años, está en 1325 los azteca mexica, que están ilustrando de manera perfecta cómo de nuevo en un eclipse se vuelve a concebir el momento fundacional de nuestra ciudad en la antigüedad, que es Mexico-Tenochtitlan. Entonces, en la antigüedad estos grandes personajes más bien son astrónomos, son arquitectos, son filósofos, poniendo en perspectiva que todas las actividades de la vida del ser humano están relacionadas con los ciclos cósmicos. Y como dijimos esta mañana, una de las más principales en aquel entonces fueron las siembras. Si tú divides el año en 4 fases, tienes 2 solsticios, 2 equinoccios. Ellos dividían el periodo solar en 18 paquetes de 20 días para dar el numeral 360. Si tú multiplicas los 20 paquetes por 13, te da 260, que es la matesis, es decir, es una matemática vigesimal en donde se transcurren 13 fases de 20, llegas a 260 días, y si añades otras 5 llegas a 18, donde solamente después de reunir 360 días faltan 5, y esos últimos 5 días eran considerados como los días del ajuste. Así que estamos ante una expresión excelsa, extraordinaria, de que los sistemas de la cultura, de la sociedad, de las creencias y sobre todo los edificios eran una poesía de arqueoastronomía pura, Johanan. Qué barbaridad, pues imagínate nada más la cantidad de información que había en el pasado y
pues al 2017, Gerardo, y todavía nos sigue impresionando, todavía nos sigue pues maravillando, y yo creo que van a pasar más siglos y esto va a continuar así de esta manera, porque imagínate, a plena luz del día, que en ese momento se oscurezca, la temperatura descienda, sí, los animalitos se vayan, se estén acomodando para irse a dormir o a descansar, y de repente salga de nuevo el sol, es un fenómeno extraordinario. Extraordinario. Un fenómeno impactante. Mira, tengo aquí el apunte que mandó Fidelia Fi a sus redes sociales. Ya analizamos cómo están los cielos en función del Tonalamat, y ahora lo voy a hacer en relación a los planetas importantes que están en este momento representados para la tradición maya. El sello de la correlación de las constelaciones está precisamente entre Hum Manik, que en este caso es la representación del eclipse total de Sol, y ahí están vecinos en estos 13 signos, el planeta Júpiter, el planeta Marte hacia la izquierda, que hacen esta poesía de fondo sobre la forma del corrimiento de los planetas sobre su digamos ecuador celeste. La eclíptica serían las constelaciones. Entonces la constelación que corresponde es la constelación de el murciélago, que en este caso es Sots, y el murciélago precisamente nos hace ver que la vida está dentro de la caverna, y cuando tienen los horarios de luz, los murciélagos se activan. Es extraordinario cómo está sincronizándose justamente esta constelación en el momento de la salida de la luz, una vez que la luna, que es Hu, atraviesa el disco de Kim, que es el Sol. Entonces también hay una correlación extraordinaria del Sol Kin Maya con el momento del eclipse. ¿Cuáles son las características más importantes del sistema de esta interacción entre el cielo y la tierra? Es a través de una serpiente que está alada, es un dragón en el cielo, que en este caso es Sapkan, y esta serpiente es la Vía Láctea, y en la tierra está el otro lagarto, que es la representación de las fuerzas de la tierra. En este caso es un lagarto luminoso en los cielos, que es la Vía Láctea, que tiene un maridaje con otro lagarto, que es el de la Tierra, donde están activas las fuerzas telúrico-cósmicas, en este caso la fuerza del fuego de los volcanes, la fuerza del agua, y toda esta maravillosa maquinaria cielo-tierra encuentra particular forma de movimiento los planetas, que son los que viajan más rápido. Entonces, de esta manera, todos ellos representaron en una unidad cielo-tierra, y el eclipse era justamente el instante donde se maridaban precisamente las fuerzas del cielo y la tierra para dar a luz a su hijo, y este hijo es el héroe, que en este caso es Kukulkan, que es una serpiente emplumada que desciende cada 21 de marzo hacia la tierra con las fuerzas del equinoccio de primavera, pero que repite también con una alineación en las Pléyades, que es precisamente entre las constelaciones de Géminis y Tauro. ¿Qué quiere decir esto? Que hay marcadores que son fijos estelares, hay marcadores que corren muy rápido, que son los planetas, la luna, que hoy tardó para atravesar los 12 estados de la Unión Americana, acaso 4 horas, y durante 3 minutos ocultarse. Entonces, más bien habría que honrar y reconocer que detrás de estos grandes esfuerzos de la construcción, la lingüística, la cultura y la metáfora mesoamericanas, está el estudio de las fuerzas del universo y los mecanismos del sistema solar que afectan las cosechas, que afectan la menstruación de la mujer, porque es completamente sincronizado con los ciclos de la luna, y esto apenas se conoce. Entonces sería muy importante que a lo largo de los siguientes años se hicieran esfuerzos más importantes en las universidades para estudiar precisamente todos estos lenguajes que son cósmicos, son siderales, son puntuales. Y en el Códice Dresden, para no dejar pasar la oportunidad, hay 260 eclipses datados. De hecho, solamente son 22 los que fueron visibles en el área maya, y esto nos sale de una excelencia al manejo de estudio astronómico por parte de los pueblos originarios de América, Johanan.
interesante todo esto que nos compartes, Gerardo, porque nos damos cuenta que aquí, desde luego, en la antigüedad había las antiguas culturas, y no fue lo que es ningún tipo de conocimiento, pero nos damos cuenta que era profundo. Nos damos cuenta está un poco deficiente la conexión, pero bueno, ya se volvió a conectar. Efectivamente, Johanan, es una vastedad y una profundidad increíble todo este manejo del concepto de la unidad de las fuerzas del cielo con la tierra. Pero bueno, más allá de la astrología y astronomía antiguas de Mesoamérica, acabamos de atestiguar pues uno de los fenómenos cósmicos más importantes. Por ejemplo, para los Estados Unidos no habían tenido el eclipse total en 90 años, y del ciclo de Saros, pues 18 años. Así que pues seguramente impactó ya y impactará en los próximos meses, como nos decía la astróloga Yuriria esta mañana, durante 7 años sus efectos en muchas capas. Así que pues un privilegio el haber pues estado con vida dentro de un fenómeno como estos tan importante como es este eclipse total de sol. Así es, y sobre todo, como tú bien lo mencionas, que nosotros fuimos testigos, aunque sea a través de las redes sociales, a través de internet, pero fuimos testigos de este fenómeno. Ahora imagínate esos entre 19 y 20 millones de personas que fueron testigos presenciales de este evento astronómico, pues va a ser fantástico. Pero ahora, con esto último que acabas de mencionar, Gerardo, ¿quiere decir entonces que esto es tan solo el inicio de los nuevos cambios que, según desde hace mucho tiempo, se esperan? La respuesta es que sí. Hay 3 diferentes capas de fenómenos que son astronómicos y naturales que están teniendo lugar. Por un lado, la derivación electromagnética del Sol, que los mayas ya habían medido en los ciclos del retorno de los paquetes de 20 años. Aquí se le llama el Ochoajau-Catún. Cuando regresa cada 260 años, lo que nos trae es una derivación climática. Es en donde los cambios electromagnéticos tienen una incidencia importante. Entonces ahí tienes ya una capa de cambios. La otra es que estamos empujando la civilización hacia encontrar ya un sentido común a nuestra convivencia social. Es increíble cómo está la concentración en manos de unas cuantas familias en el planeta y cómo tenemos a una gran parte de la población sin acceso a los mínimos servicios de agua, a la comida, como ocurre en África, y todavía haya personas hoy muriendo en hambre. En este momento que platicamos, casi al día mueren 20 niños en África. Esto es imposible que ocurra. Y con esta maravillosa red digital que está construida ya, se nos hace mucho más sensible el hecho de que estos contrastes que tenemos entre nuestras culturas causen la muerte. Apenas hace unos días acaban los extremistas del Islam acabar con la vida de 13 personas, herir cerca de 100 allá en las Ramblas, en Barcelona, y con gran tristeza acudir cómo este fenómeno se está repitiendo en las últimas semanas. ¿Cómo es posible que los que tienen a cargo las decisiones no se sienten a dirimirlas a través de una cultura de diálogo, una cultura de intercambio de ideas para poner en marcha mecanismos que ya deben de ser planetarios? Estamos atestiguando todavía cómo empresas de petróleo atraviesan sus ductos desviando el cauce del agua y con ello afectando los ecosistemas y dejando incluso sin este líquido vital a cientos de comunidades. Esto ya no debe de seguir en marcha. Así que este eclipse en particular que cae sobre el signo de Leo, que en este caso es el liderazgo en términos universales porque el Sol lo representa, nos está hablando de cómo ejercer el liderazgo en diferentes niveles de una manera mucho más consciente, menos egoísta, menos tirana y solamente pensando en unos cuantos. Así que pues este eclipse nos deja una tremenda oportunidad para observarnos, para saber dónde tenemos que hacer los cambios que tengan que ver para mejorar como individuos, como familias, como comunidades y sobre todo como pueblos, en donde ya esta huella
de crisis, esta huella de profundas transformaciones nos ha tocado la puerta. México está ya dentro de los 10 países más violentos. Latinoamérica tiene un país que, como Venezuela, que también está en su ascendente fundacional, el eclipse, y también el presidente de los Estados Unidos, que están haciendo una ruta de transformación importantes. La ruta de los cambios no se detiene, Johanan. La ruta de estos grandes diálogos que el cosmos nos da, como es un eclipse, que es el ocultamiento de la luz, nos pone de nuevo en perspectivas cómo podemos encontrar oportunidades de cambiar. La decisión la tienen los líderes en cada una de las capas y todos y cada uno de nosotros. Así que pues ahí está hacia dónde dirigimos estos esfuerzos. Exactamente. Ahora he escuchado mucho por parte de los astrólogos de que esto va a ser un gran cambio y va a marcar la administración de Donald Trump. Si de por sí sabemos que es uno de los presidentes de Estados Unidos que tiene la menor aceptación en toda la historia de los presidentes de la Unión Americana. Ahora con esto quizá quede más marcado esa situación, o por el contrario, a lo mejor va a ser ya lo necesario para hacer una buena administración y que tenga una mejor popularidad. Digo, no lo sé, pero ¿tú cómo lo ves de esos aspectos, Gerardo? Mira, astrológicamente la carta natal de Donald Trump tiene precisamente las mismas características que se ciclan en el eclipse, están en su ascendente. Y para darte un dato interesante, el papá de Donald Trump, precisamente un ciclo de Saros atrás, en 1999 muere. Para que veas tú cómo existen correlaciones interesantes. La respuesta es que sí está afectando, está eclipsando, está oscureciendo esta capacidad en todos sentidos al líder de los Estados Unidos. Hoy en la mañana amanece una nota en uno de los diarios más importantes del país declarando el gobierno de Donald Trump como fallado. Imagínate el efecto. Hoy precisamente sale una nota por uno de los diarios más importantes de los Estados Unidos. Así que pues es uno más de los signos que están acompañando a este presidente, que espero que todos estos aspectos le hagan a él reflexionar y en las semanas, en los meses, en los años que queden ahí, en ese lugar tan importante que es una de las sillas más estratégicas que puede tener un ser humano por el nivel de toma de decisiones, le haga reflexionar y sepa que un gobernante tiene que tener una interacción con los que gobierna, y también los que son gobernados necesitan tener un punto de contacto con su líder. Si estos equilibrios se rompen, entonces estamos pues atestiguando una crisis importante, pero al final del día, y esto lo quiero poner en perspectiva, crisis representa oportunidad. Y ese es precisamente el momento que la sociedad de los Estados Unidos está viviendo, tener una oportunidad para volver a encontrar quiénes son ellos, qué capas de la sociedad de Estados Unidos están activándose como antes nunca, pero también hacia dónde quieren llevar el estilo de sociedad que ellos quieren. Y pues esto es lo que también estamos acompañando a otros países en acompañamiento. Latinoamérica está igual. Latinoamérica está sensiblemente buscando nuevos esquemas sociales, nuevos esquemas, nuevas fórmulas de gobierno, y hoy día, más que nunca, estas fórmulas se necesitan ya ahí, nuevos esquemas de distribución de recursos, nuevos esquemas de educación, nuevos esquemas de salud, nuevo todo, y quizá eso sea lo que está orientado hacia los próximos años, responder los altísimos retos que plantea la naturaleza con respuestas más innovadoras, más conscientes, y que nos extiendan a una capacidad de mejorar en todas condiciones como seres humanos. Este es el empuje que necesitamos en los próximos decenios, Johanan. Exactamente. Ahora, en cuanto a este eclipse y a México, ¿nos beneficia o cómo lo ves desde este aspecto también de estas temáticas, Gerardo? Pues también nos toca, es decir, tenemos en la parte norte hasta un 75% de penumbra, en la parte sur a un 33%, así que estamos también en esta franja del eclipse. Y lo mismo, es decir, el liderazgo que México tiene en Latinoamérica, que se revise, el liderazgo que tiene nuestro presidente, que se revise, el liderazgo que todos los líderes en cada uno de los sectores, educación, cultura, academia, religiones, política, comunicación, salud, es decir,
la parte del sector social, que es la sociedad civil, todos debiésemos de revisar este liderazgo para empujar un liderazgo más participativo, un liderazgo más consciente, más humanista, y que, como hemos visto desafortunadamente, cada quien jala por su lado, cada quien cuida sus intereses y lo demás al ahí se va. Los costos que esto tiene ya los estamos viendo, son elevadísimos, y eso es lo que debemos cambiar, elegir una zona de mayor conciencia para que cada quien cumpla de mejor forma donde cada quien ha escogido hacerlo, Johanan. Exactamente, pues es bien interesante este tipo de fenómenos, este tipo de incidentes astronómicos, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, pues yo creo que hay que quedarnos con eso, de que sea un eclipse no para el fin del mundo, sino sea un eclipse para algo bueno, algo bonito, algo en el cual todos absolutamente podemos aprovechar para ser mejores como seres humanos, pero así también para ser mejores para nuestro país y para nuestro planeta, Gerardo. Así es, pues yo ya cierro porque ya tomamos unos minutos del próximo programa en vivo aquí de Planeta 2013, pero no sin antes, y le pediría yo a mi producción que pusiera las fotos atrás del magnífico encuentro de la 10ª temporada de Alígenas Ancestrales, donde tú participaste como uno de los expositores en el panel. Mi opinión es que fuiste el mejor panelista. ¿Y esto por qué? Porque estás poniendo en perspectiva las diferentes capas del fenómeno ufológico. Ya no tanto el debatir sobre las evidencias, sino analizar los mensajes, analizar una época donde es poner ahora sí en perspectiva que nuestra inteligencia tiene un origen estelar y un probable destino estelar si nosotros escogemos bien y no escogemos la extinción. También pusiste en perspectiva ante las evidencias que prepara Giorgio, que es el conductor principal que tiene Alígenas Ancestrales, pues la contundencia sobre que las civilizaciones en la antigüedad tenían una perspectiva común, tenían formas comunes de interactuar con este fenómeno cósmico, y ahí demuestra cómo es posible que en China, en India, en Perú, en Mesoamérica, se hayan construido con las mismas constantes, las bases de perspectivas, las bases de construcción, los trazos geométricos. Esto solamente obedece a que nuestros tutores, es evidente ya, sin duda, fueron estelares. Pero si esto es así, entonces ellos no se han ido, están en perspectiva, y por supuesto poner y abrir una hipótesis en este sentido. Cada vez tendremos nosotros que tener más cuidado de cómo interactuamos con nosotros y con la naturaleza, porque en verdad no estamos solos. Así que pues vaya mi felicitación para ti, para todo el esfuerzo que han hecho tus colegas a lo largo de estos años en el fenómeno complejo que es el fenómeno ufológico, y pues ahí se demuestra, ahí te van datos. History Channel y Nat Geo son los distribuidores de la producción en términos de series de televisión más importantes del mundo. ¿Y qué crees? Alígenas Ancestrales está catalogado por ellos mismos como las 4 series más importantes en la historia de la televisión de producción en series. Así que pues no es cualquier cosa, se han traducido a más de 20 idiomas, se tienen distribuidos en 50 países, y bueno, ahí estás justamente en perspectiva, Johanan. Exactamente, pues muchas gracias por tus palabras, Gerardo. De verdad yo te agradezco enormemente también que hayas tenido la oportunidad de estar en este magno evento allí en el Auditorio Blackberry. Y bueno, pues hermanito, pues muchas gracias por haber estado por acá, y ahí nos mantenemos en comunicación. Al revés, a ti, Johanan, y como siempre, pues seguimos empatando plataformas como fue en este momento, donde estamos transmitiendo en Face Live, donde estamos en Planeta 2013, y pues seguramente regresará tu programa muy pronto aquí a Planeta 2013. En tanto, te mandamos un abrazo y una felicitación por este esfuerzo tan importante que realizas en la divulgación de la conciencia en términos de la parte ufológica. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Gerardo, hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta luego.